y la evaluación desde el punto de vista social, dónde radican básicamente esas diferencias, de qué hablamos cuando hablamos de medir el bienestar, ¿sí? ¿Qué aspectos tienen que ver con el bienestar de una comunidad, qué características tiene la evaluación social de proyectos, eh, y básicamente las diferencias radican en lo que hablábamos hace poco, en la identificación de beneficios y costos y en la valorización de los mismos, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito más en detalle de qué tiene que ver. Básicamente lo que se trata es del punto de vista en función del cual se hace la evaluación, que no es un tema menor, ¿sí? Es un tema muy importante porque define muchas cosas, especialmente lo que tiene que ver, como decíamos, beneficios, costos, la manera de valorizarlos, la manera de analizarlos, etcétera. Entonces, el punto de vista en función del cual se hace la evaluación es muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el punto de vista privado, el interés fundamental es cuál es el aporte financiero neto, ¿sí? Que el proyecto le genera a una unidad económica concreta, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Eh, es decir, de qué manera el proyecto le permite maximizar su riqueza o sus ganancias a una unidad económica concreta. Ese es el objetivo que analizamos desde el punto de vista de la evaluación privada, ¿sí? ¿Y cuáles son eh, los beneficios? Son los que llamamos beneficios directos, ¿sí? Son los beneficios que se obtienen derivados de este proyecto y que recaen principalmente, no, recaen principalmente, no, recaen sobre esta unidad económica. Y básicamente de dónde surgen, surgen de los ingresos por ventas del producto o servicio que va a generar el proyecto, más algún otro tipo de beneficios que pueden llegar a existir, como venta de scrap, etcétera, o algún subproducto, etcétera. Pero en líneas generales los beneficios vienen por ese lado. Son los beneficios directos que recaen sobre la unidad económica que está llevando adelante el proyecto. Si voy muy rápido me avisan, me detengo, si hay algo que no se entiende también. Eh, ¿Qué pasa desde el punto de vista de los costos? Desde el punto de vista de los costos, en la evaluación llevada adelante desde el punto de vista privado, van a ser aquellos costos directos, aquellos que recaen sobre la unidad económica concreta de la cual estamos hablando, personas físicas o jurídicas. Eh, Son aquellos que tienen que erogar para la inversión y la operación del proyecto, ¿sí? ¿Y qué pasa desde el punto de vista de la valorización? Desde el punto de vista de la valorización, desde el punto de vista privado, vamos a llevar al flujo de fondos los conceptos valorizados en función de cuáles son sus precios de mercado, cuáles son los precios que en el mercado esta unidad económica concreta tiene que pagar por eh, por los insumos, ¿sí? Por los distintos servicios, etcétera, que necesita para el funcionamiento del proyecto. Y a su vez, bueno, los precios de mercado de los bienes que comercializa el proyecto. Entonces, desde el punto de vista de beneficios, beneficios directos, desde el punto de vista de los costos, costos directos, desde el punto de vista de la valorización, trabajamos con precios de mercado. Y el objetivo, como decíamos, es analizar cuál es el aporte financiero neto que le realiza el proyecto a la unidad económica que lo lleva adelante. Desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista social, o sea, la evaluación desde el punto de vista social, y hago primero un paréntesis, una aclaración importante, no significa que o sea, una de las cosas que no tenemos que confundir es la evaluación de proyectos desde el punto de vista social con la evaluación de proyectos sociales, ¿sí? O de inversión pública. Son cosas distintas, ¿sí? O sea, si yo estoy evaluando un proyecto desde el punto de vista social, ese proyecto puede ser un proyecto con fines de lucro, y lo puedo evaluar, o sea, un proyecto de inversión privada con claro fin de lucro, y lo puedo evaluar desde el punto de vista privado y lo puedo evaluar desde el punto de vista social. A su vez, puedo tener un proyecto
de inversión pública, o sea, un proyecto social, muchas veces que busca a satisfacer necesidades sociales como de justicia, de educación, de salud, y puedo aplicar también conceptos del punto, o sea, lo puedo evaluar desde el punto de vista social y lo puedo evaluar desde el punto de vista privado. ¿Por qué puedo aplicar la evaluación privada a un proyecto de evaluación de inversión pública? Y porque es importante trabajar con conceptos de evaluación desde el punto de vista privado, especialmente lo que tiene que ver con el análisis de flujo de fondos, etcétera, para que ese proyecto de inversión pública haga un uso eficiente de los fondos públicos, ¿sí? Para analizar que especialmente lo que tiene que ver con la operación de ese proyecto de inversión pública, no falte nada, pero tampoco haya exceso de fondos desperdiciados porque no se ha hecho una evaluación correcta. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, los puntos de vista son una cosa, el tipo de proyecto es otra cosa, ¿sí? O sea, no mezclar evaluación de proyectos sociales con evaluación de proyectos desde el punto de vista social, que se puede aplicar tanto a proyectos de inversión pública como proyectos de inversión privada. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de economía del bienestar. ¿Por qué? Porque en la evaluación de un proyecto desde el punto de vista social, lo importante es analizar si ese proyecto es conveniente para un país, una región o una provincia, por ejemplo, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que ese proyecto eh, mejore el bienestar de esa comunidad, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué aspectos se tienen en cuenta en lo que llamamos función social de bienestar de una comunidad y de qué manera lo vamos a considerar en la evaluación desde el punto de vista social de un proyecto. Entonces, el bienestar social de una comunidad depende de muchos factores, ¿sí? El primero de ellos es el Producto de Ingreso Nacional, es decir, la cantidad de bienes y servicios disponibles en un país. Vamos a hablar a nivel país porque es lo más fácil, porque es donde mejor se pueden ubicar los límites, ¿sí? Por ahí región y provincia es más difícil, pero hablemos a nivel país. Entonces, el Producto de Ingreso Nacional lo que mide es la cantidad de bienes y servicios disponibles dentro de un país. Luego tenemos la distribución geográfica de ese Producto o Ingreso Nacional. Y eso lo que mide básicamente, bueno, cuál es su distribución a lo largo del territorio, ¿sí? También tenemos la distribución personal de ese Producto de Ingreso Nacional, que lo que mide es la cantidad relativa de bienes y servicios, de esos bienes y servicios que dijimos que están disponibles en el país, la cantidad relativa que percibe cada uno de los integrantes de ese país, de los habitantes, ¿sí? Aclaración, no es el, no es el ingreso per cápita, ¿sí? No es dividir por la cantidad de habitantes y ver cuánto es. O sea, para que realmente lo estemos utilizando como medida de bienestar, es realmente cuál es la cantidad recibida por cada uno de los integrantes de ese país de ese producto o ingreso nacional, ¿sí? No es dividir por la cantidad de habitantes y ver cuánto más o menos daría, que es el típico cálculo del PBI per cápita. No, no. Si estamos hablando de bienestar, es realmente cómo es la distribución personal de ese producto o ingreso nacional. Claro, pero ¿el Producto Ingreso Nacional es el PBI o no? No. No, no, ok. Ok, gracias. Bien. Eh, Bancame un cachito, que quiero averiguar algo. Porque ya en su momento había surgido esta pregunta y hemos hecho un análisis interesante. Dale, joya. El señor Claudio Peraita es el señor que tiene una foto que parece un señor malo, pero que lo vimos personalmente y es bueno. A ver.
Sí, sí. ¿Qué más? A ver, vamos a ver cosas. Esta pregunta ya la habían hecho en algún momento y estuvo bueno porque nos llevó a pensar mucho. Eh, el Producto Nacional del cual estamos hablando, Producto Ingreso Nacional, es lo que llamamos Producto Nacional Bruto, ¿sí? Y hay una distinción respecto del Producto Interno Bruto, que es el PBI, y en el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independientemente de la residencia del factor productivo que la genera, ¿sí? O sea, puede estar generado por una empresa que tiene su residencia en el exterior, pero se genera en el país. En el Producto Nacional Bruto, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. El que estamos hablando, Producto Nacional, es el Producto Nacional Bruto. Esa es la diferencia con respecto al PBI. ¿Quedó clara la pregunta? Genial, muchas gracias, Néstor. No, por favor. Aprovechando que era algo que habíamos analizado en su momento. Bien. Eh, mm, mm, mm. ¿Qué estábamos? Estábamos hablando de los distintos aspectos, los distintos factores que forman parte de la función social de bienestar de una comunidad. Luego tenemos también la distribución geográfica de la población, ¿sí? O sea, de qué manera está distribuido a lo largo del territorio la población. Por último tenemos o sea, qué porcentaje de esa población vive en condiciones de extrema pobreza, ¿sí? ¿Cuál es el grado de movilidad social de esa comunidad? Eh, Creo que hablamos de la distribución geográfica del ingreso, sí, habíamos hablado de eso. ¿Cuál es el grado de respeto al derecho de propiedad en esa comunidad? ¿Sí? O sea, son todos aspectos, algunos más tangibles, otros menos tangibles, me refiero a valorizables, ¿sí? Eh, que forman parte de lo que llamamos función social de bienestar de una comunidad. ¿Qué ocurre con la evaluación de proyectos desde el punto de vista social? ¿Qué aspectos tiene en cuenta? Bueno, lo que tiene en cuenta la evaluación social de proyectos, desde el punto de vista como técnica, digamos, para, eh, para simplificar su medición del bienestar, es tener en cuenta cuáles son los cambios que se producen en el Producto de Ingreso Nacional, ¿sí? Quizás hubiera sido si lo vemos desde el punto de vista nuestro, digamos, ¿sí? Sería más una mejor medición del bienestar de una comunidad, medir lo que sería la distribución personal, digamos, de ese producto o ingreso nacional, ver cuánto le toca realmente a cada uno de ese producto de ingreso nacional. Pero bueno, a modo de simplificación, la disciplina utiliza las variaciones en el producto o ingreso nacional. Entonces, un proyecto va a ser rentable en la medida que el ingreso nacional que genere, ¿sí?, sea mayor o por lo menos igual que se generaría utilizando los recursos que utilizamos en el proyecto en el mejor proyecto alternativo, ¿sí? Y acá el tema recursos es Perdón, algo muy importante. Sí, perdón, epa. ¿Quién no, fue? yo, Sofía. ¿Podemos,
¿Dónde está Sofía? Ah, no, estoy en ¿Por qué habla Sofía y se marca el cuadradito de Diego? de Diego, sí, porque estoy con el celu de él. Ah, Porque el ¿Sofía mío y Diego tiene tienen algo que ver? más o menos. Ah, sí, las cosas que nos estamos enterando, esto es como intruso. Eh, sí. No, está bien, o sea, no estamos juzgando, nada más que nos estamos enterando así nomás, de sopetón, ¿No? digamos. Tenemos algo, una criaturita en común. ¡Ay, qué lindo! Así que ya está. Sí, Sofía, contame, ¿cuál era la duda? No, me estabas diciendo, el proyecto desde el punto de vista social será rentable cuando el ingreso nacional... Cuando el ingreso nacional que genere sea mayor o por lo menos igual que se generaría utilizando los recursos en el mejor proyecto alternativo. Perfecto. Gracias. No, por favor, saludos a Diego. Pues, te manda otro. Gracias. Bien, entonces, lo que vamos a analizar básicamente para ver cuál es el impacto que tiene un proyecto sobre el bienestar de una comunidad es ver de qué manera impacta sobre el monto del Producto de Ingreso Nacional. Entonces vamos a analizar cuáles son los efectos del proyecto sobre el consumo y sobre la producción de manera agregada, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en líneas generales lo que hacemos es eso y lo que nos interesa es el flujo de recursos reales, ¿sí? Para analizar de qué manera aumenta el Producto de Ingreso Nacional. Hablemos un poquito del tema recursos, ¿sí? Y tiene que ver con lo que hablábamos de ver este tema de la economía del bienestar, ¿sí? Porque el problema principal es cómo asignar recursos, ¿sí? El problema básico de la economía es cómo asignar recursos que son escasos, de modo tal de satisfacer la mayor cantidad posible de determinadas necesidades humanas priorizadas, ¿sí? Cuando incluso dentro de los mismos beneficiarios puede haber diferencias en cuanto a cuáles son las necesidades humanas prioritarias a ser satisfechas. Entonces, y además existe el problema de los recursos. ¿Por qué decimos el problema de los recursos? Porque si los recursos fueran ilimitados, no estaríamos analizando evaluación de proyectos, ¿sí? Estamos analizando cómo evaluar un proyecto y especialmente desde el punto de vista de la evaluación social, porque los recursos son escasos y las necesidades van increyendo y son múltiples, los recursos son escasos y además esos recursos tienen utilizaciones alternativas. Entonces, eso es eh, lo que hace fundamental el tema de evaluar correctamente los proyectos desde el punto de vista social. Esperen que me llegó un WhatsApp. Bueno, nada. Por eso vamos a ver cuando hablemos un poquito más adelante de los precios con los cuales vamos a trabajar en la evaluación social, dentro del abanico de lo que llamamos precios sociales, un concepto muy importante a los fines de la valorización es lo que llamamos costo de oportunidad, ¿sí? Y el costo de oportunidad tiene que ver con esta escasez de recursos y especialmente con su posibilidad de tener utilizaciones alternativas, ¿sí? Es decir, el proyecto ya, a diferencia de lo que veíamos en la evaluación desde el punto de vista privado, cuando la analizamos desde el punto de vista social, el proyecto lo que hace es, el proyecto lo que hace es considerar que si hay un determinado insumo o algún determinado recurso que lo está utilizando el proyecto, priva a otras actividades económicas de su utilización alternativa, ¿sí? Por eso el concepto de costo de oportunidad es importante, porque en la evaluación desde el punto de vista social lo que estamos midiendo es
qué se deja de generar en la economía, ¿sí? Debido a que yo estoy utilizando este recurso en el proyecto y no en la utilización alternativa, ¿sí? Vamos a ver más adelante que ese concepto es muy importante y lo vamos a usar mucho en evaluación desde el punto de vista social. Entonces, también lo que ocurre, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que ocurre es que la evaluación desde el punto de vista social lo que busca es corregir los valores, digamos, tanto sí, de los distintos bienes y servicios que se generan o que se utilizan, ¿sí? En la operación del proyecto, lo que hace es corregir los valores eh, para acercarlos más a cuál es la valoración de esos insumos o de esos bienes para la comunidad en su conjunto, ¿sí? Que muchas veces está afectada en lo que tiene que ver con precios de mercado por reglamentaciones, por la estructura de los mercados. eh, sí, cuando hablo de reglamentaciones hablo de aquellas reglamentaciones que terminan afectando el precio, ¿sí? Vayamos al caso típico, una boleta de luz, una boleta de gas, ¿sí? Fíjense, si, desde el punto de vista de la evaluación privada, nosotros vamos a ver cuál es el valor final que terminamos pagando, ¿sí? Vemos el final de la factura y que terminamos pagando. Pero en el medio aparecen conceptos que no tienen nada que ver con el real valor que tiene el metro cúbico de gas o la luz que consumimos. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación social, lo que nos interesa es saber cuál es el real costo en esa comunidad de producir los metros cúbicos que está consumiendo el proyecto. Entonces, si hay alguna ley provincial que incluye un impuesto para el mantenimiento de los gasoductos, o si hay algún subsidio para determinados consumidores, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de la evaluación social, esos conceptos no se tienen en cuenta porque forman parte de lo que llamamos transferencias, ¿sí? Lo que en la evaluación social se llama transferencias, que son eh, conceptos que tienen que ver con eh, conceptos que tienen que ver con eh, bueno, valga la redundancia, transferencias, pero no, me refiero a flujos de recursos de un integrante de la comunidad hacia otro, pero que no implican un aumento del Producto de Ingreso Nacional, ¿sí? O sea, son transferencias dentro de la economía, por ejemplo, veamos el caso de los subsidios. El Estado le otorga subsidios para el consumo energético a una determinada empresa y esa empresa le devuelve al Estado eh, en el pago de otros impuestos, o sea, a través de su actividad, en el pago de otros impuestos, etcétera. O sea, son transferencias que ocurren dentro de la misma economía. El caso de los impuestos, bueno, en la vuelta se tarda un poco más, pero el impuesto, el consumidor o la empresa le paga al Estado impuestos y el Estado se lo devuelve en bienes, servicios, etcétera. La vuelta a veces tarda un poquito más en ese caso. Uno no lo nota tan rápido. Entonces, a eso nos referimos con transferencias, ¿sí? Son flujos que se producen dentro de la misma comunidad, pero que no generan un aumento del Producto de Ingreso Nacional, que es lo que realmente nos interesa para saber si un proyecto aumenta o no el bienestar de una comunidad. Dicho en lenguaje popular, son movimientos que no mueven la aguja hacia arriba, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o sea, no incrementan el Producto de Ingreso Nacional. Hasta acá venimos bien, dudas, consultas, preguntas. Bien. Profe, ¿sería un cambio cualitativo lo que acaba de explicar? Digamos, que se produce al interior, pero que no modifica la cuantía, como dijo. No, no es cualitativo, es cuantitativo, ¿eh? O sea, son flujos
que se producen, o sea, un subsidio tiene un valor y el Estado otorga un subsidio a una determinada actividad, puede ser en el consumo energético, como estábamos hablando de la boleta recién, y entonces estamos hablando de cuantitativo, ¿sí? Y después, bueno, el- los impuestos que paga la industria o el consumidor también eh, son medibles, ¿sí? Son cuantitativos también. Eh, ¿Quedó clara la consulta, Lucas? Sí, sí, pero no se modifica igualmente lo que es la renta nacional, habíamos dicho. El Producto Nacional, no, claro, porque son transferencias entre la misma comunidad, digamos, Claro, no es la generación de producción o un aumento en exacto, el exacto. consumo que genera cambios en el Producto Ingreso Nacional. Son transferencias dentro de la misma comunidad, ¿sí? O sea, Claro, no modifican un aumento, no generan un aumento. Son flujos que ocurren entre distintos integrantes de la comunidad, pero intercambios, pero que no generan un aumento del Producto Ingreso Nacional. Claro, Entonces, serían permutativos y no modificativos. te Iba a escucho decir bajito, eso. Claudio. Que serían permutativos y no modificativos. Es entre los Claro, tiene integrantes de la más o menos sociedad. esa lógica. ¿Qué, ¿No se Daniel? escuchó bien, Perdón. Néstor? Los escucho muy bajitos los dos. O sea, Ok, lo digo de vuelta. Sería permutativo y no modificativo. Son cambios no cambios, intercambios entre integrantes de sociedad que no, como decías vos, que no mueven la aguja. Sería permutativo y claro, no no generan modificativo. un aumento del Producto Ingreso Nacional. Tengan en cuenta que en la evaluación desde el punto de vista social nos interesa detectar esos aumentos en el Producto Ingreso Nacional, que son los que miden si un proyecto es rentable desde el punto de vista social o no. Eh, si hay transferencias, si hay intercambios entre integrantes de la comunidad que no generan un aumento del Producto Ingreso Nacional, no los tenemos en cuenta en la evaluación desde el punto de vista social porque no nos permiten detectar estos cambios que nos miden el bienestar incremental que genera el proyecto, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bien, bueno, más adelante vamos a ver que una de las maneras que podemos, una de las herramientas que tenemos para poder valorizar beneficios y costos puede ser estos precios de mercado corregidos, es decir, los precios de mercado a los cuales le quitamos todo tipo de transferencia, le quitamos los impuestos, las tasas, los subsidios, etcétera, y esa boleta de gas o boleta de luz neta de todos esos impuestos, o sea, tomaríamos el rengloncito donde nos dice cuántos valen los metros cúbicos de gas que estamos consumiendo, sería una herramienta para tratar de acercar al real valor percibido por la comunidad de ese gas consumido, ¿sí? Eh, es una de las herramientas que podemos llegar a utilizar, es netear todas las transferencias de los precios de mercado de determinados bienes o servicios. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir viendo las diferencias, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora diferencias que se pueden llegar a dar entre una evaluación desde el punto de vista privado y una evaluación desde el punto de vista social. Ya hicimos un análisis de qué pasa desde el punto de vista privado, ¿sí? O sea, cuál es el objetivo, cuáles son lo que tiene que ver con identificación de beneficios y costos, y hablábamos que básicamente íbamos a tener en cuenta en la evaluación desde el punto de vista privado aquellos beneficios y costos que llamamos directos, o sea, los que percibe eh, o recaen sobre la unidad económica concreta que está llevando adelante el proyecto, ¿sí? Y desde el punto de vista de la valorización, vamos a trabajar con los precios de mercado como vienen dados por el mercado. Desde
Esto con respecto a la evaluación desde el punto de vista privado. La evaluación desde el punto de vista social tiene, desde el punto de vista de la identificación de beneficios y costos, va a considerar los beneficios y costos directos, pero además de considerar los beneficios y costos directos, va a considerar lo que llamamos beneficios y costos indirectos, ¿sí? O también llamados externalidades, que son aquellos que son percibidos por o recaen sobre integrantes de la comunidad, ¿sí? Integrantes del mismo país en el cual estamos evaluando el proyecto desde el punto de vista social, pero que no son el proyecto, ¿sí? O sea, terceros que integran la comunidad, pero que no son el proyecto. Entonces, fíjense que se amplía, digamos, el análisis de beneficios y costos por parte de la evaluación desde el punto de vista social. Ya no considera cuáles son los costos directos y los beneficios directos que recaen sobre una unidad económica concreta, sino que analiza qué pasa con los terceros que forman parte de la comunidad y que no son el proyecto, con aquellos beneficios y costos derivados del proyecto que recaen sobre estas terceras personas o empresas, ¿sí? Entonces, es importante ver de qué manera se amplía el espectro que analiza la evaluación desde el punto de vista social, ¿sí? Cómo amplía su esfera de análisis. Entonces, por eso hablamos de beneficios y costos indirectos. También los beneficios indirectos pueden ser llamados externalidades positivas, externalidades porque salen fuera del proyecto, externalidades positivas, y los costos indirectos como externalidades negativas, ¿sí? Son distintas maneras de nombrar los que pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Para la próxima clase, que yo puse 4 de junio, pero en realidad es 5 de junio, le pifié el día. Para la próxima clase, del próximo sábado, que es el más fácil, por favor lean esa guía, esa ficha que les sugerí, espero que todos la tengan, porque creo que estaba en la bibliografía que les envió Luis, que se llama Principios de Economía para la evaluación de proyectos, ¿sí? Es una ficha que armamos hace muchos años en base a un capítulo del libro de Fontaine, ¿sí? De Ernesto Fontaine, del cual también tienen un capítulo en la bibliografía de la materia, pero la armamos básicamente para que en 11 páginas puedan hacer un repaso de curva de oferta, curva de demanda, que se mide por debajo de la curva de oferta, que se mide por debajo de la curva de demanda, etcétera, que son conceptos que necesitamos para empezar a explicar algunos temas de evaluación costo-impacto, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, y empezar a resolver los prácticos más sencillos, como les decía, tales como aceitera del país agrícola y papa bastón prefrita congelada, que vamos a intentar resolver la próxima clase. Además, si tienen algún tiempito, yo sé que muchos no tienen tiempo libre, pero en algún momento está bueno también si pueden leer el libro o los capítulos del libro de Mocata y Castro, ¿sí? Porque también complementan de manera muy interesante lo que tiene que ver con de qué se trata el análisis costo-impacto. Esto para el próximo sábado. Entonces, como dijimos, la primera diferencia que identifico, la primera diferencia en realidad tiene que ver con el objetivo, ¿sí? Así como la evaluación desde el punto de vista privado solamente le importaba el aporte financiero neto que un proyecto le generaba a una unidad económica concreta, desde el punto de vista social, el objetivo es ver de qué manera un proyecto es conveniente para una comunidad desde el punto de vista de cómo modifica el bienestar de esa comunidad y cómo se mide ese bienestar en función de cuál es el crecimiento o cuál es el aporte al crecimiento del Producto Nacional o ingreso nacional que genera ese proyecto. Esa es la primera diferencia, ¿sí? Un tema de objetivo, digamos, de objetivo de la evaluación. La segunda, como acabamos de decir, tiene que ver con cuáles son los beneficios y costos que tiene en cuenta la evaluación desde el punto de vista social. Y como dijimos, no se queda solamente en los beneficios y costos directos,
que son los que maneja la evaluación desde el punto de vista privado, sino que además trabaja con los beneficios y costos indirectos, también llamados externalidades, que son aquellos que benefician o recaen sobre terceros integrantes de la comunidad que no son el proyecto. Vamos a ver algunos ejemplos de beneficios. Bueno, estos beneficios y costos indirectos pueden ser de dos tipos. Tangibles, es decir, que podemos valorizarlos y llevarlos al flujo de fondos del proyecto, o intangibles. Vamos a hablar un poquito de ambos casos. Y vamos a ver ahora unos ejemplos de beneficios indirectos tangibles, ¿sí? El primer ejemplo, digamos, que vamos a ver de beneficio indirecto tangible son lo que llamamos encadenamientos hacia atrás, ¿sí? Si voy muy rápido me detienen, si hay dudas me preguntan. Va bien, puso Joan, muy bien. No sé si es un va bien de ahora o hace un tiempito. Hace un tiempito. Entonces, como les decía, estamos hablando de los encadenamientos hacia atrás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de encadenamientos hacia atrás? Básicamente, un proyecto, cuando empieza a funcionar, ¿sí?, con su actividad productiva, lo que hace es incrementar la demanda de insumos, ¿sí?, para llevar adelante su producción, y hace que sus proveedores tengan que incrementar la capacidad de producción de esos insumos, de esos bienes y servicios, para poder abastecer a la demanda existente más la demanda del proyecto, ¿sí? Si tienen capacidad ociosa, no habría inconveniente porque tienen ya una capacidad instalada para aumentar el nivel de producción y abastecer también al proyecto, pero eso no quita que tengan que demandar más insumos, más bienes y servicios, a su vez, a sus proveedores, para lograr ese incremento de la producción que abastezca el proyecto más la demanda existente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de encadenamientos hacia atrás. Hablamos que esos incrementos de la producción sí generan un aumento en el producto o ingreso nacional. Entonces, pero también se puede llegar a dar el caso de que alguno de los integrantes de la cadena de abastecimiento no tenga, o sea, agote su capacidad instalada y tenga que realizar inversiones adicionales para poder aumentar la capacidad productiva y abastecer este incremento de la demanda generado por el proyecto, ¿sí? Como verán, es un circuito bastante virtuoso si se mantiene dentro del país. ¿Por qué? Porque si para abastecer este incremento de la demanda del proyecto, en algún momento la cadena se corta dentro del nivel país y hay que salir a demandar una mayor cantidad de insumos importados
o las inversiones hay que comprarlas afuera, digamos, ¿sí? O la maquinaria, etcétera, bueno, es como que se corta un poco este efecto que genera un aumento del ingreso nacional, ¿sí? Magali, si querés habilitar el micrófono y contarnos un poquito más del ejemplo. Buen día, Magali. Pero ahí es diferente, porque ahí lo que se produjo es la integración de distintos eslabones de la cadena de insumo-producto. ¿Sí? Es como que empecé, en vez de comprarle a otro, me compré o empecé yo a producir eso mismo, digamos. ¿Sí? Sería lo que llamamos una inversión estratégica, digamos, donde lo que estamos haciendo es incrementar. Acá lo que estamos hablando es de mantenernos en el rubro en el que estamos, sin incorporar rubros, pero nuestra producción puntual lo que hace es incrementar la provisión por parte de terceros y la producción de terceros. Si sería un caso distinto, Noel. Claro, lo que aumento es, o sea, el proyecto en sí aumenta la demanda de los insumos y servicios que necesita y genera un aumento en la producción por parte de sus proveedores, que a su vez van a generar un aumento en la producción de sus proveedores, etc. O sea, es como que es un efecto, como decimos, hacia atrás, pero el proyecto sigue dedicándose a su actividad sin incorporar nuevas actividades. No está integrando eslabones. Claro, es diferente. Entonces, como les decía, cuando ya el efecto sale del país y hay que comprar insumos afuera o hay que comprar maquinaria afuera, ya es como que se pierde ese efecto de incremento del Producto Nacional. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, en países como el nuestro, donde hay un déficit en la balanza de pago, donde siempre faltan dólares, es importante tratar de evitar la salida de divisas y de generar ingresos de divisas, ¿sí? Para que después el gobierno te lo pague a 51. Pero no importa. O no te dejes exportar carne. Ahora lo vamos a retomar en un ratito esto. Pero especialmente en lo que lo vamos a retomar no de un punto de vista político, porque lo vamos a analizar como medida en sí y como medida que afecta el valor del dólar, ¿sí? Para que veamos un precio de la economía y vemos de qué manera se ve afectado por distintas reglamentaciones o estructura del mercado en sí. Entonces, volviendo al tema de los encadenamientos hacia atrás, ¿sí? Que estábamos describiendo, ¿de qué manera lo podemos medir? Bueno, vamos a medir primero cuál es el efecto sobre el Producto de Ingreso Nacional. Vamos a ver de qué manera este encadenamiento hacia atrás genera aumento del Producto de Ingreso Nacional, que sin duda ocurre, especialmente cuando el efecto se mantiene dentro del país, y lo vamos a considerar neto de las inversiones que fueron necesarias para incrementar la capacidad productiva, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos cuantificar este efecto hacia atrás y lo podríamos llevar tranquilamente al flujo de fondos. Obviamente, tengamos en cuenta que este tipo de mediciones se va a dar en proyectos de una envergadura importante, ¿sí? O sea, no estamos hablando de proyectos de pequeño tamaño, de pequeño impacto, estamos hablando de inversiones de una determinada cuantía, ¿sí? Es el tratamiento que hace Toyota cuando tiene que ampliar la línea de producción. Hace una evaluación de los proveedores de algunas partes para ver si están en condiciones de abastecer lo que ellos quieren incrementar en la línea de producción. Claro, es fundamental en ese tipo de proyectos de ampliación o proyectos de una nueva plataforma para producir un nuevo vehículo, como pasa, no sé, con el Taos de Volkswagen o con el Cronos de Fiat en Córdoba, donde se instalan plataformas nuevas para generar un nuevo modelo, que estamos hablando de 500 millones de dólares para arriba, como ha pasado en los últimos casos. Son inversiones de una cuantía importante y además,
por reglamentaciones, pero además por un tema de desarrollo de proveedores, es fundamental ir incorporando proveedores nacionales para que el componente nacional del vehículo que se produce sea cada vez mayor. Entonces, ese análisis, como decías vos, es fundamental, o sea, analizar qué impacto tiene, o sea, si se pueden llegar a conseguir proveedores para la mayor cantidad de piezas posible, de modo de aumentar el componente nacional de los autos y tratar de evitar, y especialmente en estos tiempos de falta de dólares y de tanta restricción por parte del Banco Central para las importaciones, tratar de evitar la importación de piezas, ¿sí? Que aparte, o sea, estas restricciones a las importaciones no le da estabilidad a una empresa como Toyota o como muchas otras para mantener su ciclo productivo sin trabas, ¿sí? Entonces, es mejor tener el mayor componente a nivel nacional para mantener ese flujo de provisiones constante. Bueno, de hecho, esas restricciones a las importaciones también está haciendo que hoy los autos más vendidos en el mercado local, los vehículos más vendidos en el mercado local sean vehículos de producción local. O sea, pasa lo mismo con el Cronos dentro de los autos, pasa con la Hilux dentro de las camionetas. O sea, se llevó a una mayor participación de la producción local gracias a que se está trabando la importación de autos extranjeros, ¿sí? Que no está mal, no está mal. Sería bueno también complementarlo con sacar el impuesto al auto de lujo, que es una tontería, digamos. O sea que en un momento donde se vendían muchísimos autos se puso ese impuesto que es como matar la gallina en el huevo de oro, digamos, ¿no? O sea, dejá que se sigan vendiendo autos locales. De última, trabalo y decís, no, la verdad que el auto de alta gama importado. Listo, bueno, fantástico. ¿Querés un BMW o un Rolls Royce que venga de Londres? Fantástico, pagar el impuesto que tenés que pagar, pero tratar de favorecer a la producción local, que es la que genera empleo, digamos, ¿no? O sea, se puede hacer de una manera mejor, digamos. Pero aparte lo tonto es que el impuesto se generó en un momento en que había explotado la demanda de autos, y qué mejor que eso, digamos, o sea, que la gente compre bienes, que tenga... No, le ponemos un impuesto y ahí se frenó todo. O sea, es medio tremendo. Como decir, bueno, ahora vamos a recaudar porque se está vendiendo mucho auto. No, pusiste el impuesto y se dejó de vender, o sea, no tiene sentido. Eh, Nada, así están las cosas país, como dice Barili. Eh, ¿Qué más? Igual, hablando del impuesto de los autos de alta gama y hablando de Toyota, Toyota hizo bien los deberes porque puso el precio de la Hilux por abajo del monto a partir del cual se cobraba el impuesto. Entonces siguieron vendiendo un montón. Hubo gente que no tuvo en cuenta eso y se dejó de vender el modelo, ¿sí? O sea, aplauso para Toyota. ¿Qué más? ¿Cómo me distraen? Soy tan fácil de distraer. Vamos con, yo tengo anotado, profe, acá. Gracias, Adriana. Qué bueno que tengo una profesora que me guía. Beneficios y costos, que pueden ser directos e indirectos. Y después tengo beneficios directos. Estábamos hablando, sí, está bien, gracias, Adriana, ahí me ayudaste. Estábamos hablando de los costos indirectos tangibles, estábamos hablando de los encadenamientos hacia atrás, describimos de qué se tratan y hablamos de qué manera lo vamos a medir. De qué manera, tomando en cuenta cuál es el efecto que generan estos encadenamientos hacia atrás en el producto o ingreso nacional neto de las inversiones que fueran necesarias para aumentar esa producción requerida por la mayor demanda del proyecto. Qué bueno que me acomodan un poco el coco. Bien, luego tenemos lo que llamamos encadenamientos hacia adelante, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de encadenamientos hacia adelante? Hablamos de determinados proyectos, ¿sí? Que pueden ser proyectos de transporte, proyectos de riego, proyectos de generación de energía, ¿sí?
que tienen la particularidad de generar la instalación de otras actividades productivas derivadas, ¿sí? No sé, por ejemplo, en una zona rica pero que no está suficientemente explotada, colocamos, quizá por falta de agua, por ejemplo, por falta de un riego permanente, instalamos un proyecto de riego. Entonces, esa zona que tiene un clima apropiado, terrenos apropiados, pero que no tenía un riego constante, pasa a ser una zona apropiada para el cultivo de determinados frutales. A partir de ese cultivo de frutales se genera una planta de empaque, se genera una planta productora de jugos, se genera una planta productora de aceites esenciales, etcétera, etcétera. Son todas actividades productivas derivadas o generadas gracias a el proyecto de riego, ¿sí? Que fue un proyecto que favoreció al proveer un insumo fundamental como es el agua para la actividad primaria, la instalación de proyectos frutícolas y muchos proyectos productivos derivados de esa producción de fruta. Uso el riego porque me sirve para este ejemplo, digamos, pero lo mismo puede pasar con proyectos de transporte. ¿Sí? Puede ser un área que tiene tierras muy ricas, pero que no tiene manera de transportar su producción hacia los puertos o hacia el mercado consumidor. Entonces, si se instala un proyecto, si se instala, no sé, una línea férrea o se hace un camino o una autopista bien asfaltada, permite que se instalen en esa zona que antes no estaba lo suficientemente explotada, pero era rica, proyectos productivos que ahora sí tienen cómo trasladar su producción. Eso también es válido cuando el transporte genera desarrollo de la zona, pero a nivel social, digo, que se puedan instalar personas en un lugar donde antes no podían porque no había transporte para llegar, o sea, a los lugares a donde deberían trabajar. O es solamente si a través del transporte generamos nuevas industrias. Es que el otro efecto es más difícil de medir en términos económicos, ¿sí? Obviamente que es importante, digamos, o sea, que de qué manera se modifica la distribución geográfica de la población, se permite que la población se instale en determinadas zonas gracias a medios de transporte nuevos, pero es más difícil de medir en términos económicos, quizás. Obviamente que existe, y después vamos a ver que cuando veamos esos aspectos que forman parte de la función social de bienestar, pero que no son tangibles o fácilmente medibles, lo vamos a considerar dentro del informe del proyecto, pero no lo vamos a poder llevar al flujo de fondos, ¿sí? Pero no podemos dejarlos afuera. Profe, Entonces, sí, sí. estaba conectado, Adriana, estaba justo la neurona titilante estaba conectando. No, pero yo me quedé acá. Beneficios directos tangibles tenemos dos ejemplos, encadenamientos hacia atrás o encadenamientos hacia adelante. Bueno, está, gracias. No, por favor. Entonces, como hablábamos recién del proyecto de riego, ¿de qué manera vamos a poder considerar, vamos a poder medir los beneficios de el beneficio indirecto tangible de este proyecto de riego? Vamos a considerar como beneficio del proyecto el valor actualizado de las inversiones inducidas, ¿sí? Es decir, el valor actual de la producción menos el valor actual de los costos. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de riego podemos decir, bueno, las plantaciones de un determinado frutal derivado del riego, la planta de empaque, la planta productora de jugos, la planta productora de aceites esenciales, son todos proyectos que no se hubieran instalado en esa zona si no se hubiera instalado el proyecto de riego. Entonces yo puedo tomar el valor actualizado de
de los flujos de esos proyectos, o sea, el valor actualizado de la producción menos el valor actualizado de los costos, como un beneficio del proyecto de riego. Ahora, todo esto tiene un límite, porque en estos casos que estamos hablando son proyectos productivos inducidos por el proyecto de riego con una clara identificación, ¿sí? Ahora, si yo digo, bueno, gracias a que se instaló el proyecto de riego y se instalaron todas estas plantas, en la ruta se puso una estación de servicio, al lado se puso un kiosco, se armó un barrio, no sé, hacen pan casero, o sea, hay un montón de cosas, o sea, en algún momento te ponen un límite, ¿sí? Decir, bueno, estos proyectos, el valor actualizado de la producción de estos proyectos lo tomo como beneficio del proyecto de riego, ¿sí? Qué rico el pan casero. Ya hasta ahora ya me da hambre, ¿no? Hasta ahora y más temprano también, o sea, no es un tema de hora. Perdona, Néstor, Sí, para Claudio. entender el concepto, serían los ingresos en el Producto Nacional Bruto están dados porque se desarrolló una zona y lo perciben terceros. No, a ver. De lo que estamos hablando básicamente es de beneficios, de externalidades positivas o beneficios indirectos tangibles, y lo que estamos hablando de qué manera lo podemos medir. Estamos hablando de encadenamientos hacia adelante y de aquellos tipos de proyectos de transporte, de generación de energía o de riego que generan la instalación de otras actividades productivas en una determinada área rica pero insuficientemente explotada. Entonces, hablamos del caso del proyecto de riego, hablamos de otras actividades productivas derivadas, o sea, de ese proyecto de riego, por eso estábamos hablando de producción de frutales, planta de empaque, planta de producción de jugos, planta de productora de aceites esenciales, todo derivado de ese proyecto de riego, donde hay una clara identificación. Sin el riego constante no se instalarían esos proyectos ahí. Y de qué manera podemos considerar, podemos valorizar esa externalidad positiva o ese beneficio indirecto tangible del proyecto de riego, bueno, considerando el valor actualizado de la producción de esos proyectos inducidos por el proyecto de riego como un beneficio del proyecto. Entiendo, gracias. O sea, lo cuantificamos y lo llevamos al flujo de fondo del proyecto de riego. Claro. Una pregunta, ¿eso lo podés saber? Perdón. No, por Sí, favor, claro. Bueno, no, quería hacer una pregunta. Eso lo podés saber en el momento que se instalan los proyectos. Y no sabés, después se pueden instalar muchos más. Sí, ya lo sé, Daniel, ¿Cómo se ya lo promedia? sé, pero a ver, nadie hace un proyecto de riego sin hacer un sondeo previo de si ese proyecto de riego le resulta útil a determinados integrantes de la comunidad, ¿sí? Son proyectos que básicamente son de inversión pública, no son privados, y se hace un análisis de los principales beneficiarios, entonces podés hacer una estimación previa. Yo sé que se pueden, obviamente, localizar más a futuro, pero tenés que hacer, así como hablamos de estudio de mercado, ¿sí? Para un proyecto de inversión privada, cuando tenemos que ver si va a ser aceptado un determinado producto o servicio que genera el proyecto, algo parecido pasa con los proyectos de riego, ¿sí? Donde se hace un sondeo entre empresas productoras de fruta, si se localizarían o no en la zona, otras empresas que se dediquen a la exportación de frutas, empresas que se dediquen a la producción de jugos, y analizar, sondear el mercado para ver si ese proyecto de riego es útil para la comunidad o no. ¿Sí? Entonces, hay una estimación previa que es fundamental, porque si instalamos, invertimos tanto dinero en un proyecto de riego en una zona donde no va a haber demanda, no tiene sentido. ¿Sí? Claro, sí, me queda claro. Después se puede corregir la evaluación, obviamente. Si se instalan más proyectos, bueno, mejor todavía. Al final terminó siendo más beneficioso el proyecto de riego que lo que habíamos pensado en un momento.
pero tenemos elementos basados en ese estudio de mercado previo que tenemos que hacer para justificar esa inversión que es cuantiosa. Bien, entonces, el tercer caso que vamos a mencionar de beneficio indirecto tangible es lo que llamamos remoción de cuellos de botella o de estrangulamientos productivos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tenemos un determinado insumo, ¿sí?, que es difícil de transportar o porque tiene un costo alto, entonces es difícil de obtener de una manera alternativa, y debido a su escasez, genera que plantas que lo utilizan como insumo principal estén funcionando a una capacidad muy por debajo de su capacidad instalada, ¿sí? O sea, tengan capacidad ociosa importante debido a la escasez de ese insumo, ¿sí? ¿Recuerdan la semana pasada que se cortó el gas en las industrias y en las estaciones de GNC? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Este país tiene muchos ejemplos de todo esto, aviso por la duda por si alguien dice que esto es muy abstracto. Acá, a la primera de cambio, hay un paro portuario, se cierra el ingreso de combustibles y de gas, especialmente en lo que tiene que ver con la planta regasificadora de Escobar. Falta gas, viene el frío, y dice, cortemos el GNC, cortemos las industrias que trabajan con gas como insumo, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar eso como ejemplo de decir, bueno, el gas es un recurso escaso, no hay un abastecimiento suficiente para cubrir la demanda, entonces hay empresas que están trabajando a una capacidad real muy por debajo de la capacidad productiva instalada que tienen debido a la escasez del insumo, ¿sí? Entonces tenemos un costo de capital invertido en la capacidad de planta no aprovechado suficientemente, y también tenemos una porción de los salarios que no están lo suficientemente utilizados debido a esto, a la escasez de un insumo principal, ¿sí? Digo el gas como puede ser la electricidad también, ¿no? Especialmente son industrias intensivas en el uso de electricidad. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros instalamos un proyecto, se instala un proyecto de inversión que va a generar, que va a producir ese insumo, o sea, va a generar un aumento en la producción de ese insumo, en la disponibilidad de ese insumo, está permitiendo que esas empresas hagan una mejor utilización tanto de los salarios como de la capacidad instalada que tienen. Estamos removiendo un cuello de botella, estamos removiendo un estrangulamiento productivo gracias al aumento de la oferta de un determinado bien, de un determinado insumo. Entonces, ¿de qué manera podemos medir, ¿sí?, el beneficio indirecto tangible que genera en terceros este proyecto de generación de gas, por ejemplo, ¿sí?, de aumento de la producción de gas a nivel país? Bueno, vamos a tomar como costos correspondientes a la situación sin proyecto el costo de capital insuficientemente aprovechado de esas industrias que utilizan el gas como principal insumo, y la porción de los salarios desaprovechada, podríamos decirlo de alguna manera, o insuficientemente aprovechada debido a la escasez de este insumo principal que no permite que la empresa produzca en los niveles que necesitaría producir si el insumo se proveyera de una manera constante y en los volúmenes necesarios, ¿sí?
Entonces, todos estos costos los vamos a llevar a la situación sin proyecto. ¿Qué pasa? Cuando yo arme el flujo de fondos del proyecto generador de gas, voy a comparar situación con proyecto con situación sin proyecto. Los costos de la situación sin proyecto, que ya no van a ocurrir en la situación con proyecto, pasan a ser un beneficio del proyecto, ¿sí? Entonces, de esa manera mido o busco medir ese beneficio indirecto tangible generado por un proyecto generador, valga la redundancia, provocado por un proyecto generador de una mayor oferta de gas en aquellas industrias que no logran aumentar su nivel de producción debido a una escasez de este recurso. ¿Dudas, consultas? ¿Podría volver a explicar este último, por favor? ¿A partir de dónde? A partir de los beneficios, ¿cómo medirlos? ¿Cómo medimos los beneficios? Vamos a llevar a la situación sin proyecto los costos derivados de la capacidad instalada no aprovechada, ¿sí? del capital invertido en capacidad instalada no suficientemente aprovechada debido a la escasez del recurso, y aquella porción de los salarios insuficientemente aprovechada también debido a lo mismo, a la escasez del recurso productivo necesario. Entonces, todos esos costos los vamos a llevar a la situación sin proyecto, y de la comparación entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, esos costos que ya no se van a dar en la situación con proyecto, donde el proyecto genere una mayor producción de gas y las empresas logren aumentar su producción y mejorar la utilización de la capacidad instalada, van a ser un beneficio del proyecto generador de gas. Perfecto, perfecto. Me había perdido. ¿Recuerdan eso de los costos en la que se dan en la situación sin proyecto y no se dan en la situación con proyecto? Terminan siendo un beneficio del proyecto. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, del cuadro, sí. Bien. Buenísimo. Pasemos entonces a hablar de beneficios y costos indirectos intangibles. Lo que estábamos hablando hasta ahora eran beneficios indirectos tangibles, o sea, algunos que le podemos dar, los podemos llegar a medir, podemos llegar a llevarlos al flujo de fondos del proyecto. Con sus dificultades, pero existe, o sea, estamos hablando de aspectos que son medibles, que son tangibles, ¿sí? Vamos a hablar de aquellos aspectos que forman parte de la función de bienestar de una comunidad, pero que son intangibles, ¿sí? O sea, que no son medibles en términos económicos, no son valorizables, y de esa manera no se pueden llevar al flujo de fondos. Vamos a ver qué tratamiento le tenemos que dar. Entonces, de los que mencionamos, ¿sí? De los aspectos que mencionamos que forman parte de la función de bienestar social de la comunidad, hay algunos de difícil medición. Por ejemplo, distribución geográfica de la población, distribución geográfica del ingreso, distribución personal del ingreso, porcentaje de la población en situación de extrema pobreza, grado de movilidad social de esa comunidad, ¿sí? Además de quizás factores políticos o geopolíticos. ¿A qué me refiero con factores políticos? A que por ahí es importante si una actividad productiva se instala cerca de la frontera, porque eso garantiza la presencia del país en esa zona, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Parece algo tan tonto, pero sin embargo es importante, ¿sí? Porque generar la presencia del país en una zona limítrofe, entonces se sabe, bueno, hasta acá llega uno y del otro lado está el otro. Parece algo menor, pero no lo es. Entonces, son aspectos, como dijimos, forman parte de la función de bienestar social de una comunidad, y
no son menos importantes, ¿sí? O sea, por ser intangibles no son menos importantes. Vamos a dar un ejemplo. Hoy se habla mucho de litio, que todo el mundo quiere nuestro litio, fantástico. Pfizer pedía nuestro litio para darnos vacuna, no sé, pasan cosas. Eh, eh, entonces, se habla, o en algunos medios ha salido, que está el proyecto de instalar una fábrica de baterías de litio en Jujuy, ejemplo. ¿Sí? Entonces, es algo mucho más interesante que directamente explotar el litio, llevárselo al exterior y las baterías fabricarlas afuera. Si se instalara acá una fábrica de batería de litio, sería algo muy interesante. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Pero vamos a analizar básicamente aquellos que tienen que ver con, obviamente que sabemos que esto va a generar un aumento en el Producto Ingreso Nacional indudable, ¿sí? Porque aparte la salida es mejor que salgan baterías de litio que tienen un valor de mercado diferente a que salga litio, carbonato de litio. Entonces, que salga ya el producto elaborado. ¿Por qué? Por los impactos y los efectos que genera dentro del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos generando la instalación de una actividad productiva genuina de un nivel técnico importante en Jujuy. ¿Qué generamos? Bueno, generamos un cambio en la distribución geográfica del ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el ingreso básicamente en nuestro país está concentrado en los grandes centros urbanos, ¿sí? De hecho, las plantas industriales también están muy cerca de los mercados, entonces hay una concentración del ingreso en grandes centros urbanos. Acá estaríamos generando algo en una zona donde no hay, donde quizá la fuente principal de ingreso es el empleo público, ¿sí? Entonces estamos generando un proyecto genuino de un nivel técnico interesante, con un recurso abundante, en una provincia del noroeste, y estamos generando un cambio en la distribución geográfica del ingreso. Estamos también generando un cambio en la distribución geográfica de la población. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás tengan que instalarse personas de otras provincias cerca de la planta, y quizás, como decía hace un rato Paz, se genere un barrio alrededor. Pero más allá de eso, es importante saber que alrededor de ese proyecto productivo se va a instalar población. Entonces estamos generando un cambio en la distribución geográfica de la población. A su vez, para determinadas posiciones, quizás haya personas que estén dedicándose hoy a unas actividades productivas con un bajo ingreso y puedan acceder a un mejor puesto de trabajo, incluso como operarios dentro de la misma planta, con una capacitación previa, lo cual también es un efecto interesante porque genera un aumento de las capacidades de los trabajadores, pero está permitiendo que población que quizás estaba más vulnerable o en un estado de mayor pobreza salga de esa situación y pueda acceder a un mejor salario, ¿sí? Parecería que estuviera hablando de Dinamarca, pero fíjense que si eso se concretara podría llegar a ocurrir, ¿eh? No estoy hablando de algo que sea muy abstracto. ¿Puede ser vaca muerta, profe? Vaca muerta es una cosa, es un misterio. Bueno. Es un misterio misterioso, vaca muerta. Sigamos con la materia de litio y en algún momento vamos a hablar de vaca muerta. Y por otro lado, también genera, como esto que estábamos diciendo, ¿sí? De que personas que tenían ingresos muy bajos pueden acceder a un mejor trabajo, más calificado, con un mejor salario de mercado, genera también un aumento en la movilidad social. ¿Por qué? Y bueno, porque eso afecta no solamente al trabajador en sí, sino a su familia, ¿sí? O sea, pueden acceder a estudios de sus hijos, o sea, se genera una dinámica muy interesante que hace que esas familias puedan mejorar su situación a futuro, que es de lo que se trata la movilidad social. Entonces, fíjense de qué manera un proyecto, obviamente que no es cualquier proyecto, pero un proyecto con un impacto interesante, genera mejoras en aspectos de difícil medición, pero que forman parte de la función social de bienestar, y que no pueden ser medibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de mencionarlo en el informe del proyecto? No, de ninguna manera. Todos estos aspectos que estamos analizando y muchos otros más que se pueden llegar a dar, hay que incorporarlos. ¿De qué manera? Bueno, describiéndolos, ¿sí? Explicándolos,
haciendo mención a la intangibilidad que observamos, ¿sí? ¿Por qué estimamos que no es medible desde el punto de vista económico y por qué no le llevamos al flujo de fondos? E incorporándolos en el informe del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera dos proyectos que están compitiendo, no sé, por una línea de crédito del Estado o de un organismo multinacional de crédito, etcétera, y un proyecto tiene un valor actual neto social X y el otro tiene un valor actual neto social similar, pero genera todo este tipo de efectos positivos, bueno, eso puede hacer que la balanza se tuerza en su favor, ¿sí? Entonces es importante no dejar de mencionar, mirá Paz cómo sigue el protocolo, cómo estornudó en el interior del brazo, una cosa asombrosa, que ni en la televisión lo hacen, así que admirable. No saben cómo esquivo gente cuando salgo a la calle, ¿no? O sea, con el barbijo hasta acá arriba, pero no se me acerca a nadie ni a un metro de distancia. Eh, entonces, que aparte ya es divertido, digamos, ir por mitad de calle, hacer todas esas cosas. Eh, qué fácil me distraigo. Entonces, estábamos hablando de que si hubiera una competencia, digamos, por un determinado préstamo, por un determinado beneficio, tipo exenciones impositivas, subsidios o algún préstamo internacional, y estamos compitiendo con otro proyecto que no genera todos esos impactos, bueno, es muy probable que si los mencionamos y los justificamos debidamente en el informe del proyecto, la balanza se tuerce en favor de nuestro proyecto. En este caso, la planta productora de baterías de litio en Jujuy. Entonces, fíjense que más allá de que no sean medibles, es muy importante considerarlos, ¿sí? Porque puede llegar a tener, a torcer la elección para un determinado beneficio o financiación a favor del proyecto. Entonces, hasta ahora estábamos hablando de distintos objetivos, distintos puntos de vista, estábamos hablando de distinta identificación, ¿sí? Estábamos hablando de beneficios y costos directos en evaluación privada y beneficios y costos directos más beneficios y costos indirectos, que además pueden ser tangibles o intangibles, en la evaluación del punto de vista social, ¿sí? Vamos a pasar ahora, y con esto terminaríamos lo de hoy, al tema valorización, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de precios, ¿sí? De qué precios, con qué precios trabajamos. Lo único que nos va a quedar pendiente para la próxima clase es la tasa, o sea, qué pasa con tasa, qué tasa utilizamos en la evaluación del punto de vista privado, háganme acordar la próxima clase, porque nos va a quedar colgado, y qué tasa usamos en la evaluación del punto de vista social. Pero ahora vamos a hablar de precios. Entonces, como dijimos, en la evaluación del punto de vista privado, quizás nos pasemos unos minutos, pero no demasiado. En la evaluación del punto de vista privado vamos a trabajar con precios de mercado, ¿sí? Como vienen dados por el mercado, aunque ese precio, esa boleta de luz o boleta de gas incluya subsidios, tasas, impuestos, etc. En la evaluación del punto de vista social vamos a trabajar con precios de mercado corregidos, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? O sea, sacarle a esa boleta de gas el subsidio, el impuesto, la tasa, ¿sí? Y quedarnos nada más que con el costo del gas o el costo de la electricidad. O sea, quitarle al precio de mercado todas aquellas transferencias que formen parte del mismo. Cuando hablamos de transferencia hablamos de impuestos, derecho de importación, derecho de exportación, o sea, todos aquellos conceptos que uno le pague al Estado y que después el Estado nos devuelva en obras y servicios,
o viceversa, ¿sí? Los subsidios, aquellos fondos que el Estado otorga o beneficio que el Estado otorga a los particulares y que después los particulares le van a devolver pagándole más impuestos, etc. Neteamos a los precios de mercado de estas transferencias, ¿sí? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de precios de mercado corregidos. Luego tenemos todo el abanico de lo que llamamos precios sociales, que son todas las herramientas para medir los beneficios y costos desde el punto de vista social. Y acá es importante tener en cuenta como primer paso, digamos, el concepto de costo-oportunidad, ¿sí? Y volvemos a lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? O sea, el costo-oportunidad de un recurso es el valor que le podemos asignar a la producción que se dejaría de generar en otra actividad productiva debido a que lo sustraemos para utilizarlo en el proyecto. Perdón, ¿el costo de oportunidad es una forma de precio social? No entendí si salía de ahí. A ver, para valorizar beneficios y costos en la evaluación desde el punto de vista social, vamos a utilizar o precio de mercado corregido o todo lo que llamamos precios sociales. Dentro de estos precios sociales está el concepto de costo de oportunidad. Gracias, Néstor. No, por favor, Claudio. Lo mismo pasó el sábado pasado, cuando dijimos, no, las fotos mándelas como archivo adjunto, no las manden en el cuerpo del mail. Bueno, pasaron cosas, o sea, hubo muchas fotos adentro del cuerpo del mail. Y otras consignas en las cuales también pasaron cosas. Como manden un solo mail con todos los archivos, chicos, así tenemos un mail por alumno. No, tenías un mail que decía parcial y otro que decía parcial, correcto. O acaba la teoría. ¿Me estás jodiendo? Bueno, pasan cosas. En el segundo parcial nos vamos a poner un poquito más firmes con esas cosas, así que traten de ir poniéndose más cancheros con el envío de fotos, el envío de fotos como archivo adjunto, o mandar la teoría junto con la práctica, o sea, cosas interesantes. ¿Qué tiene que ver con la convivencia sana y agradable, especialmente, y el buen clima a la hora de corregir, ni más ni menos? Bien. Entonces, ¿queda claro un poco de qué se trata el costo de oportunidad? Por ejemplo, vamos a dar un par de ejemplos, ¿sí? Volvamos a nuestra planta productora, ya estamos como locos, ya como lo damos como cierto. Nuestra planta productora de baterías de litio en Jujuy. ¿Sí? Bien. Entonces, esa planta productora va a contratar como operarios a personas que trabajaban en la recolección de cítricos, ¿sí? En las zonas aledañas, ¿sí? Esas personas, esos trabajadores que van a trabajar como operarios, a los cuales se les va a brindar una cierta calificación para llevar adelante sus funciones, se dedicaban básicamente a cosechar cítricos por un determinado salario, ¿sí? Entonces, estimamos que ese salario, de alguna manera, mide el valor de la producción de cítricos o el valor del servicio de la cosecha de cítricos que esas personas brindan, ¿sí? Esas personas están generando en la economía. Bien. Entonces, yo tomo un trabajador que se dedica a esas funciones y lo empleo en el proyecto. ¿De qué privo, digamos, cuál es el costo de oportunidad de ese trabajador para el proyecto? El salario menor que estaba percibiendo en la actividad anterior, porque ese salario mide la producción del servicio de recolección de cítricos que estaba generando en la economía y que va a dejar de generar debido a que va a pasar a trabajar el proyecto. ¿Queda claro el concepto de costo de oportunidad?
Sí. Sí, profe. Voy a un caso más extremo. Supongamos que... esto es cierto, esto existe, ¿eh? O sea, para que vean que no soy chamullero. Es más, lo de las plantas de productora de litio, si quieren le consigo la noticia y se los mando, porque no estoy inventando, no tengo tanta ciencia ficción en la cabeza. Pero hay una empresa que va a producir paneles en función de los residuos de la producción de trigo, ¿sí? O sea, todo lo que queda luego de el barbecho, no sé, las hojitas, todo lo que queda del trigo. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Lo va a convertir en paneles que se van a poder usar en las casas para construcción, para separación, como si fuera un Durlock, una cosa así. Pero con un menor consumo de energía, con un recurso renovable, aprovechando un residuo, etc. Cierro paréntesis. Entonces, analizando este negocio en sí, digamos que en líneas generales ese recurso, más allá de mandárselo a la tierra e incrementar de alguna manera la productividad del recurso suelo a futuro, desde el punto de vista productivo, ¿sí? De otra utilización industrial, no tiene otra utilización industrial, es un residuo, ¿sí? En líneas generales. Quizás menos perjudicial porque es biodegradable, va al suelo y incrementa los nutrientes. Pero si lo analizamos como residuo en sí, no estaba teniendo una utilización económica alternativa, ¿sí? Más allá del incremento de la productividad del propio suelo. Entonces, si se va a instalar en esa zona una planta que va a producir paneles en base a ese residuo, ¿sí? Yo quiero analizar cuál es el costo de oportunidad de ese residuo. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Qué se deja de producir en la economía debido a que yo utilizo todo este barbecho de trigo, todo estas panojas, todo este residuo de trigo para la producción de paneles? Si la respuesta es nada, porque no se deja de generar nada debido a que yo utilizo este residuo en la producción de paneles, el costo de oportunidad de ese residuo es cero. Supongamos que tenemos un costo de traslado de los establecimientos agropecuarios hasta la planta. Bueno, es otra cosa. Hay algún tipo de costito, digamos, por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la evaluación social, el costo de oportunidad de contar con ese residuo es cero. ¿Por qué? Y porque la economía no está dejando de generar ningún tipo de producción alternativa debido a que yo le estoy quitando ese insumo. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo sé que estamos hablando de muchos conceptos nuevos, mucha cosa loca, que quizás se ve en abstracto y cuesta verla, por eso trato de darle la mayor cantidad de ejemplos posible, pero si no me siguen, me preguntan, levantan la manito o habilitan se desmutean y preguntan, ¿sí? Pero es todo muy nuevito. Sé porque cuando fui alumno me pasó lo mismo. Entonces, es importante que dos cosas. Primero, vayamos a buscar la bibliografía, porque todos estos temas que estamos viendo están desarrollados en la bibliografía, y que si no, que si estoy yendo muy rápido, que si estoy hablando muy, o no se entiende algún ejemplo, preguntan, lo volvemos a aclarar, ¿sí? Bien, este es el concepto de costo de oportunidad. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy saludando a la hija de Paz, ¿eh? Bueno, a los nenes les gusta que los saluden. Y a nosotros nos gusta que los saluden los nenes, así que... le viene a avisar a la mamá que se están pegando los fideos. Se están pegando los fideos, Paz. O se está quemando el asado, ya es más complicado eso, hay que salir a correr. Esta como primera de las herramientas de valorización de beneficios y costos que vamos a utilizar, bueno, segunda, digamos, ¿no? Porque la primera era precio de mercado corregido. La segunda sería el costo de oportunidad. La tercera es lo que llamamos precios de frontera, ¿sí? Precios de frontera. ¿De qué hablamos de precios de frontera? Básicamente cuando los precios locales están distorsionados por la existencia de determinadas reglamentaciones, limitaciones al comercio internacional, aranceles, tipo de cambio diferenciales, etcétera, etcétera, que hace que los precios locales de determinados bienes o servicios estén distorsionados, lo que hacemos es trabajar, especialmente cuando estamos hablando de bienes transables internacionalmente, trabajar con sus precios internacionales.
Y ahí es donde, cuando hablemos de exportaciones o pérdida de exportaciones, vamos a trabajar y vamos a valorizarlas utilizando el valor FOB, ¿sí? Libre sobre el buque, la traducción del inglés, para valorizar. Obviamente después vamos a tener que multiplicarlo por un tipo de cambio, que en el caso de la evaluación social de proyecto va a ser lo que llamamos valor social de la divisa, ¿sí? Porque va a ser básicamente un valor internacional nominado en una moneda extranjera, puede ser dólares, euros, etcétera, y tenemos que luego multiplicarlo por el tipo de cambio correspondiente. Y en el caso de las importaciones o la sustitución de importaciones, vamos a valorizarlas utilizando lo que llamamos valor CIF, que el valor CIF incluye el costo, el seguro y el flete, ¿sí? Señor Federico Koch, ¿va a preguntar algo? No, todo perfecto. Buenísimo. No, yo porque se me redondea, se marca con lucecitas el cuadradito, entonces, digo, me está por preguntar algo. No. Y se ve que ya con pensar la pregunta se activa, entonces es complicado. Entonces, si tenemos que comprar una maquinaria en el exterior, si tenemos que comprar un insumo en el exterior, si estamos sustituyendo la importación de un determinado bien gracias a la producción del proyecto, si estamos exportando el bien, la producción del proyecto, etcétera, o si estamos utilizando un insumo que se venía exportando y por lo tanto al tomar parte de esa producción para el proyecto estamos perdiendo exportaciones a nivel país, etcétera, etcétera, vamos a trabajar básicamente con precios de frontera. Luego tenemos lo que llamamos precios sombra, ¿sí? Que es una traducción literal del inglés shadow prices, que en realidad lo que miden los precios sombra no es la sombra de nadie, ni del grupo sombra, ni nada por el estilo, sino de precios que no surgen del mercado, ¿sí? No surgen del libre juego de la oferta y la demanda, sino que básicamente son precios calculados por una organización de planificación económica estatal, determinados e imputados con determinados fines. Uno de los fines es unificar o hacer uniformes el tratamiento de determinados conceptos dentro de la evaluación de proyectos a nivel país, ¿sí? Uno de los precios sombra puede ser el valor social de la divisa, el otro de los precios sombra puede ser el precio sombra de la mano de obra no calificada, así que puede ubicarse por debajo del costo del salario de mercado de modo tal de estimular la utilización de trabajadores no calificados en los proyectos, porque de esa manera se beneficiarían en la evaluación del punto de vista social, porque el costo de la mano de obra al tomar el precio sombra sería menor y eso mejora la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Todo esto visto desde el punto de vista de la evaluación social. Desde el punto de vista de la evaluación privada, se paga el salario de mercado, pero durante muchos años en países de desarrollo se trabajó con la determinación del salario de la mano de obra no calificada como un precio sombra, de modo tal, y se fijaba por debajo del precio de mercado, de modo tal de estimular a las empresas a que contraten más trabajadores no calificados. ¿Por qué? Y porque había un beneficio en la evaluación desde el punto de vista social. Mejoraba la rentabilidad desde el punto de vista social del proyecto. Entonces, estos son básicamente lo que llamamos precios sombra. Son precios calculados por algún organismo de planificación económica del Estado para, como decíamos, determinar parámetros uniformes para determinadas variables en la evaluación de proyectos dentro del país. Podría ser el valor social de la divisa, como dijimos recién, que difiere del tipo de cambio de mercado, o para algunas variables, como en este caso
precio sombra de la mano de obra no calificada. Siendo las 13:09, creo que estamos más que bien, ¿sí? Quedaron algunos temitas colgados muy breves que lo vamos a ver en la próxima clase junto con análisis costo-beneficio, costo-impacto y análisis costo-eficiencia. Y vamos a hacer hincapié en análisis costo-impacto y vamos a empezar a resolver esta práctica, esta parte de la segunda parte de la guía, sería lo que vamos a ver, evaluación desde el punto de vista social, con estos dos ejercicios muy básicos, ¿sí? Así que, por favor, para la próxima clase traten de leer la ficha Principio de Economía para la evaluación de proyectos. Si alguien no la tiene o si no la tienen, griten, manden un mail, lo que sea. Estimo que la tienen, porque estaba dentro de la bibliografía que ya mandamos en cuatrimestres anteriores. Y el libro de Mocati y Castro, ¿sí? Que son 2 capítulos, básicamente, pero que hablan de análisis costo-impacto y cuya lectura sería muy útil para entender mejor lo que vamos a ver en la clase próxima. Por mi parte, disfruten lo que queda del sábado y el domingo. En este fin de semana le van a llegar los mails con las notas de los exámenes. Nada, es una circunstancia, es una instancia, y que si se aprueba el segundo parcial se puede recuperar y seguimos en carrera, ¿sí? No es para que nadie se desaliente. Recuerden el criterio que habíamos planteado en su momento. Para tener un 4 que permite la aprobación del examen, tiene que haber por lo menos 2 puntos de teoría y por lo menos 2 puntos de práctica, ¿sí? O sea, ha habido muy buenas teorías y las prácticas no han llegado al objetivo, y ha habido muy buenas prácticas cuyas teorías no han llegado al objetivo. Eso estaba dentro de lo que se había planteado. Lo digo porque da bastante pena, digamos, cuando uno ve una muy buena práctica pero con una teoría deficiente. Entonces, lo aclaro de antemano. Yo creo que muchos de aquellas personas a las que les sucedió eso saben que se puede llegar a ver venir eso, digamos, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo algo raro, extraño, que uno no se imagina, uy, me sorprendió esto, ¿no? La verdad que uno se lo veía venir. Idem con aquellas personas que no presentaron flujo de fondos, o el flujo de fondos no llegó ni a la base imponible. O sea, estamos hablando de no haber alcanzado el objetivo mínimo que se pretendía con la práctica, ¿sí? Tengan en cuenta que no es un tema de capricho, sino que estamos evaluando muchas cosas con un ejercicio de una complejidad media, y que si no llegamos a la base imponible no sabemos si saben cómo se calcula el impuesto, si se vuelve a sumar la amortización, cómo tratan las inversiones, dónde va el capital de trabajo, si saben calcular el VAN, si saben cerrar el flujo neto de fondos, si saben hacen la reversa del valor del libro. Hay un montón de cosas que se dejan que no se pueden evaluar porque ustedes no llegaron a la base imponible, ¿sí? O sea, no es un capricho de decir, uy, hice medio flujo de fondo. No, no existe medio flujo de fondo, existe mucho menos que medio flujo de fondo. Entonces es importante tener en cuenta eso, que no es un capricho, que a nosotros no nos encanta desaprobar exámenes, mucho menos, pero que si no se logran los objetivos mínimos, obviamente la utilidad que tiene es corregir todas estas cosas de las que hablamos hoy, que para eso son útiles los exámenes, y pensar, y bueno, tengo que reforzar para la segunda instancia, que va a ser el segundo parcial, y que es en menos de un mes. Así que ese es el sentido, digamos, que tiene que tener el examen como instancia en sí, digamos. Si no es algo para alarmarse, ni para preocuparse, ni mucho menos. Es sí para ocuparse, no para preocuparse. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Como decía Daniel, si hay alguien que le falta el certificado para presentar en el trabajo, etcétera, bueno, mande un mail y se lo hacemos llegar, ¿sí? Dudas, consultas, sugerencias. ¿Algún tema que no haya mencionado? Bueno, veo mucha timidez, digo.